Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en esta oportunidad con el diputado Matías Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Hola Karim, muchas gracias por la invitación, muy bien. Diputado, a ver, comencemos por un tema que se ve en todos lados en las redes sociales, la gente que va a atenderse al hospital de Iquique, una crisis sanitaria que vive la región de Tarapacá, yo le diría que sin precedentes. Cuéntenos qué está sucediendo en el hospital de Iquique en este minuto y qué se está haciendo para poder mejorar esto. Yo creo que, a ver, efectivamente la situación de la red hospitalaria en la región viene acumulándose la problemática hace ya largo tiempo y que parte por muchos factores. Yo creo que si uno contabiliza la cantidad de directores que hemos tenido en el hospital de Iquique en los últimos 10 años, nos llevaría una sorpresa que no nos acordaríamos ni de todos, porque ha tenido una rotación tan alta que es y eso es sumamente complejo, porque al final el director es el que ve temas tan administrativos como compra de insumos, proyectos de mejoramiento. Entonces, cuando tú no tienes la capacidad de mantener en el tiempo a una persona que se haga cargo de verdad Ujú. de la situación del hospital, yo creo que eso repercute. Entonces, primero hay una situación administrativa y yo creo que se ha agravado aún más con las acciones que ha tomado la actual directora del Servicio de Salud de Tarapacá, María Paz Iturriaga. María Paz Iturriaga. Claro, porque es más, bajo su dirección hemos tenido tres directores del Hospital de Iquique, uno que ganó por concurso público, tuvimos al doctor Mora interino, y el doctor Mora renuncia, denunciando también situaciones con el Servicio de Salud, y ahora estamos en un tercer interinato. Y en el caso del hospital de Alto Hospicio, también un director titular renuncia por diferencias con la directora de salud y ahora tenemos un interino nuevamente. Entonces, yo creo que hay un manejo administrativo que desde la cabeza, que es el Servicio de Salud, que no ha logrado congeniar, en este caso, primero, la apertura del hospital de Alto Hospicio a un 100%, que eso es vital para descongestionar el hospital de Iquique, pero además para ir supliendo las necesidades del hospital de Iquique y que ya cumplió su ciclo vital. Yo creo que eso también hay que tenerlo claro. Cuando fue Sí, sí. inaugurado, esto ya fue. Y eso fue parte, ojo, yo creo que en eso es importante resaltar, fue parte de la discusión que tuvimos ahora en el presupuesto del 2025, pensando en el 2025, porque no solamente es resguardar los dineros para el funcionamiento, sino que también en este caso hemos logrado aprobar recursos para que se inicien los estudios para un nuevo hospital para Iquique. Y yo creo que eso es una buena noticia que esperemos se materialice, pero al menos los recursos ya están asegurados en el presupuesto del 2025 y yo espero que Para se el avance estudio, para el estudio. para el Ok. estudio, claro. Si toda esta situación, según lo que lo estoy escuchando, diputado, tiene que ver con el mal manejo de María Paz Iturriaga, ¿por qué ella no se cambia? ¿Por qué no llegar y decir, sabe qué cambiemos? La gestión no está buena, la región tiene una crisis sanitaria hace mucho tiempo. ¿Por qué no se le cambia a la persona si no Eso logra ya mejorar esto? es una decisión del Ministerio de Salud, del gobierno particularmente, porque acá la crítica, no solamente la crítica que uno hace como diputado, una crítica que ha venido de los gremios de salud, de los propios funcionarios, Exacto. ha venido la crítica del colegio médico, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Entonces, acá los actores que se vinculan de manera directa con el sistema de salud están criticando el actuar de la directora. Me parece que hasta el momento ha sido una mala señal del gobierno no hacer un cambio en eso. Porque así como sucedió con el director del Serviu, que duró 6 meses y se dieron cuenta que efectivamente no iba a cumplir con el plan de emergencia habitacional o no creía en el plan de emergencia habitacional, en el caso de salud estamos en la misma situación. Entonces tenemos una persona que lamentablemente no ha logrado una tarea que no es menor. Ojo, necesitamos una persona con Sí, experiencia, claro. porque acá es construir una red hospitalaria que no teníamos en Tarapacá, porque ahora tú tienes dos hospitales. Y eso se tiene que ver reflejado y lamentablemente no se No se ve. ve. Y al no ver esa situación, se sobrecarga incluso a los propios funcionarios y eso está generando una crisis aún mayor. Y en el de alto hospicio, ¿por qué no existe un funcionamiento correcto? Si igual ya en el de alto hospicio vengo escuchando como tres gobiernos, que va a comenzar, que la construcción duró, pero ¡puf! Después ahora el inicio, otro montón. ¿Qué sucede ahí en alto hospicio también? También me imagino que tiene relación con cómo se dirige el servicio de salud o qué sucede. Es que, a ver, en el caso del hospital de hospicio ya el tema de infraestructura lo superamos, que ese Claro, fue un inconveniente que tuvimos al inicio de este gobierno, que era las observaciones que había respecto a la construcción. El hospital en la infraestructura está listo para ser ocupado. El problema es que ahora tú tienes que vestir a ese hospital.
Y ahí hay una dificultad, por ejemplo, particularmente en el caso de especialistas, de médicos, de poner personal a disposición para que efectivamente esa situación se prevea. Y ahí hay responsabilidad de la directora, por supuesto, porque no se preveyó algo súper sencillo. Mucha gente que trabajaba en el hospital de Iquique Ujú. tiene su domicilio en Alto Hospicio y pidió legítimamente el cambio. Ya. Vámonos al hospital. Y eso generó, en definitiva, que los equipos de ambos hospitales se vean resentidos. Iquique perdiendo personal, y en el caso de Alto Hospicio solamente lo que ha hecho es captar a la gente que viene del hospital de Iquique. Entonces tú tienes que inyectar, en este caso, mayor personal a esa situación y buscar los incentivos también para que los especialistas vayan efectivamente a trabajar al Alto Hospicio, porque evidentemente también con toda esta situación de seguridad, un profesional que vive en Santiago va a dudar en irse a la región de Tarapacá si no tiene los Claro. incentivos económicos necesarios para hacerlo. Entonces, yo creo que también hay un tema de incentivo y ahí yo creo que eso es evidentemente responsabilidad del Servicio de Salud, que en el último tiempo estuvo más preocupado de abrir oficinas de sanación cuántica que andar preocupada de la salud real de las personas. Entonces, yo creo que ahí hay un factor que, insisto, el gobierno debe evaluar y ver efectivamente en el año que queda de gobierno si es la persona idónea para ¿Adecuada o seguir a no? cargo de la articulación de la red de nuestra región. Ok. Ahora, por otro lado, en pos del poquito tiempo que tenemos, ¿cómo vio finalmente este resultado de las elecciones? Esto que sucedió ayer justamente, ¿qué cree que se le viene al gobierno de acá en adelante? Ah, yo creo que es un pequeño respiro, si uno quiere ver, porque al menos en las regiones más importantes, o donde había temor, que en el caso de la metropolitana, en esta batalla de los borregos, que Claro. ganó Claudio, y en el caso de Valparaíso también había cierto temor de mantener en este caso la gobernación. Yo creo que Igual la eso oposición da. subió 5 puestos, uno Es que que por tenía. eso, yo creo que es un alivio, entre comillas, y precisamente iba a decir eso. Pasaron a la oposición de tener un gobierno regional, pasó a tener cinco. O sea, tampoco acá es una batalla ganada. Entonces, efectivamente, cuando tú ves al gobierno muy golpeado por la situación del caso Monsalve, al menos este resultado da un pequeño respiro, pero yo creo que también pasa por tomar ciertas riendas de discusiones un poco más de manera mucho más aguerrida. Y yo creo que en eso, lamentablemente, mientras no existe una brújula clara respecto a los proyectos emblemáticos de gobierno, en Tarapacá, por ejemplo, debería estar todo el enfoque, uno en salud, pero otro también en el tema de vivienda, donde el plan de emergencia habitacional tiene que entregar soluciones y donde eso ha estado muy traído por múltiples factores. En Tarapacá, por ejemplo, es la única región de Chile donde las Fuerzas Armadas no han entregado terrenos para la construcción de viviendas sociales en el marco del plan de emergencia habitacional. Entonces creo que hay varios factores ahí que considerar. Y para ya ir finalizando, diputado, ¿qué le parece este cambio que hubo en Tarapacá de delegado presidencial? Que pusieron ahora a Ivonne Donoso y que estamos, digamos, en la última etapa de este gobierno. Muchas veces como que uno dice un cambio a estas alturas. ¿Cómo ve esto? ¿Qué pasó ahí? A mí me cuesta analizar el cambio del delegado presidencial y por dos factores. Uno, porque era el propio gobierno que da una buena evaluación respecto de Daniel Quintero. Decía que estaba realizando un buen trabajo en materia de prevención y de seguridad pública. Entonces cuesta entender cuáles fueron las razones, al menos el círculo cercano de Quintero dice que no es por postular un cargo público, cuestión que, bueno, ya es decisión de él si lo irá a hacer a futuro. Pero yo creo que acá lo que hay es también una instalación, en este caso, de las candidatas a senadores del próximo año. Yo creo que en eso hay que transparentar. Ivonne Donoso, yo no la conozco profesionalmente, pero ella se desempeñaba como jefa de gabinete de la senadora Pablo Adorich del Partido Socialista y precisamente está buscando Bodanovich una región por la cual postularse. Sabemos que en el Maule está complejo, la semana pasada renunció el diputado Naranjo al Partido Socialista para ir como independiente a senador, Ujú. y ella está buscando un lugar donde ir. Y me da la impresión que Tarapacá hace largo rato había fijado su mirada, y me da la impresión que más que un cambio de delegado, pensando en un cambio de timón en el gobierno, Es me darle da una la mano impresión a que la senadora. es una es una presión de los propios partidos políticos que buscan instalar a sus candidatos, en este caso a la senatorial, como el caso de Odanovich por parte del Partido Socialista. Perfecto. ¿Y su evaluación de cómo fue Quinteros?
Yo creo que tomó un escenario muy complejo con la situación como está en Tarapacá. Hay que recordar con movilizaciones, con la situación migratoria bien descontrolada. Y yo creo que al menos da para probar, yo creo. ¿Ya? De ahí a que haya tenido una gestión en otro ámbito, yo creo que faltó. Yo creo que el enfoque solamente en seguridad, cuando también había que hacerse cargo de otras problemáticas de la región, yo creo que ahí efectivamente hubo una carencia y que lamentablemente el equipo, considerando también los propios Ceremi, no lograron darse cuenta de ello. Entonces, yo creo que al menos dentro de la aprobación, yo creo que en temas de seguridad sí, sí algo se mejoró. ¿Y qué debería haber Donoso en este caso? Sí, bien cortito. Seguridad, ¿y qué más? Migración, Es que no, yo creo que la situación de seguridad abarca otros temas. Por ejemplo, me encantaría ver una política clara en materia educacional. ya. Acá somos una de las pocas regiones que tenemos un déficit educacional y no tenemos ni un proyecto para construir colegios en la comuna, o Alto Hospicio en Iquique. ¿Qué pasa con el plan de recuperación de espacio público? O sea, la noción de seguridad para mí es mucho más amplia que solamente el control en la frontera, que podemos tener a todos los militares arriba, porque en realidad los focos delictuales no se dan en Colchane, lo estamos viendo en Alto Hospicio, lo estamos viendo en Iquique. Y para eso hay que mejorar las competencias de las policías, pero también hacer un combate de frente, en este caso, contra el crimen organizado. Y eso significa copar espacio público, significa mejorar la situación educacional. Y yo creo que esa situación a la fecha, a 3 años del gobierno, lamentablemente no se le ha tomado el peso y somos la única región con déficit de matrícula. Y eso ya es preocupante. Ok. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Karim. Hasta luego. Hasta luego. Diputado Matías Ramírez, entonces, en este especial de prensa de Iquique Televisión.